Anestesia general. La anestesia general se define como un estado irreversible de inconsciencia, producido por agentes anestésicos, con la pérdida de la sensación de dolor de todo el cuerpo. Estos agentes anestésicos o drogas poseen una característica fundamental y es su reversibilidad. Es decir, una vez que estas moléculas abandonan la célula, ésta retorna a su condición inicial o estado normal. La anestesia general se acompaña de pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea. También puede acompañarse de pérdida de la capacidad para respirar espontáneamente. Esto dependerá del nivel de profundidad de la anestesia. La sedación, por su parte, se podría definir como un estado inducido por un fármaco o fármacos, en el cual el paciente presenta variación en su nivel de conciencia. Esta variación va desde una leve depresión del nivel de conciencia, en el cual el paciente está somnoliento, pero responde a órdenes, conservando los reflejos de protección de la vía aérea, hasta una depresión intensa de su nivel de conciencia, en la cual el paciente no responde, incluso a estímulos dolorosos. Los reflejos de protección pueden estar presentes o no. Esto dependerá si se trata de una sedación superficial, también llamada consciente, o si se trata de una sedación profunda. Virtualmente no existe diferencia entre la sedación profunda y la anestesia general superficial. De manera global se puede decir que la anestesia general en lactantes y niños pequeños también se emplea en aquellos adultos que prefieren esta técnica a pesar de haberles explicado la posibilidad de usar la anestesia regional. Cuando la técnica quirúrgica es extensa, en pacientes con enfermedades mentales o con un retraso en el desarrollo psicomotor, cuando hay historia de reacciones alérgicas o tóxicas a los anestésicos locales o cuando el paciente recibe anticoagulantes, también se indica la anestesia general. Específicamente hablando en el área odontológica, podríamos precisar que son indicaciones de anestesia general las siguientes: niños con experiencias previas médico-odontológicas iatrogenizantes y en los que no es posible lograr una comunicación positiva ni la cooperación necesaria para el tratamiento, pacientes alérgicos a los anestésicos locales. Los anestésicos locales pueden provocar reacciones de hipersensibilidad de niños y adultos alérgicos. Niños y adultos con discrasias sanguíneas. La anestesia infiltrativa troncular puede provocar hemorragias en los espacios faríngeos laterales, aún estando el paciente en terapia adecuada para su discrasia. Enfermedad dental en niños con trastornos psicomotores o trastornos genéticos, en los que se asocia enfermedad dental y retraso mental o trastornos musculoesqueléticos que impiden el tratamiento convencional con el paciente consciente. En niños con cardiopatías congénitas, en los que se va a practicar un tratamiento extenso en los que esté involucrado remoción de procesos sépticos dentarios, restauraciones múltiples o cirugía maxilofacial. En los niños portadores de cardiopatías congénitas, el efecto de los anestésicos locales con catecolaminas puede ser perjudicial. Pacientes odontofóbicos. La evaluación preanestésica es una valoración global del paciente con el fin de que su curso preoperatorio sea el mejor posible. Debe incluir la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. No existen pruebas que por definición deban ser obligatoriamente realizadas. Estas deben ser solicitadas a juicio del anestesiólogo. El objetivo general de la valoración preanestésica es reducir la morbimortalidad preoperatoria. Los objetivos específicos son mejorar las condiciones preoperatorias del paciente, mejorar su ansiedad y planificar la anestesia. La valoración preanestésica puede ser hecha en régimen ambulatorio u hospitalario. La valoración preanestésica en régimen ambulatorio es la que particularmente nos interesa en la anestesia general y también en la sedación. En cuanto a procedimientos odontológicos, pues es la que habitualmente realizamos en la Facultad de Odontología. En el caso de la valoración ambulatoria, el paciente es referido al anestesiólogo o a la consulta preanestésica cuando se hace la indicación quirúrgica. El anestesiólogo, previa evaluación del paciente, solicita los exámenes complementarios que se requieren, así como la evaluación por otros especialistas que sean necesarios. Posterior a esto, se fijará la fecha de la intervención.
objetivos de la evaluación preanestésica es la de ubicar a cada paciente en uno de los grupos de la clasificación ASA, la cual, según la Sociedad Americana de Anestesiología, es una escala de riesgo basada en las condiciones generales del paciente. De esta manera, los grados de clasificación ASA son: ASA 1, paciente sano; ASA 2, paciente con enfermedad sistémica leve o compensada; ASA 3, paciente con enfermedad severa o descompensada; ASA 4, paciente con enfermedad sistémica que amenaza su vida; ASA 5, paciente moribundo. Según las pautas de sedación, los pacientes ubicados en las categorías ASA 3 o 4 requieren cuidados especiales y no son candidatos a ser sedados para procedimientos odontológicos. De igual manera, no deben recibir anestesia general de tipo ambulatoria, pues requieren de cuidados postoperatorios especiales que solo pueden ser suministrados en un hospital. Los fármacos o drogas capaces de producir anestesia general o sedación pueden ser administrados en forma inhalatoria, intravenosa, intramuscular, tal. El uso de alguna de estas vías no excluye las otras. El arsenal de drogas del cual dispone el anestesiólogo es amplio y variado. Puede emplearse un anestésico inhalatorio conjuntamente con uno intravenoso o uno intramuscular. Etapas de la anestesia general. Medicación anestésica previa o preanestesia. Consiste en la administración de drogas o droga en el periodo preoperatorio, destinado a reducir la ansiedad, facilitar la anestesia y minimizar sus complicaciones y efectos colaterales. Podría prescindirse de esta etapa, pues en algunas oportunidades puede no estar indicada. Inducción anestésica es la fase de la anestesia general que se caracteriza por la pérdida de la conciencia y de otros estados como el miedo, la ansiedad, la angustia. Esta etapa comprende la administración de drogas, la intubación traqueal, que puede ser bucotraqueal o nasotraqueal, y el logro de un plano quirúrgico adecuado. Por su parte, la intubación traqueal es un procedimiento que nos permite anestésicos y oxígeno por vía inhalatoria, sin el riesgo de paso de sangre u otro líquido al árbol bronquial. Sin embargo, no es una práctica exenta de riesgos, pues la misma puede producir faringitis y sin embargo también puede producir traqueitis, lesiones de cornetes y mucosa nasal, granuloma de las cuerdas vocales y alteraciones cardiovasculares tales como hipertensión, taquicardia y arritmias. En la mayoría de las intervenciones de cirugía bucomaxilofacial y odontopediatría se prefiere la intubación nasotraqueal para permitir un campo bucal libre. Una vez alcanzado el plano quirúrgico adecuado, este debe mantenerse. Para ello, se utilizan fármacos por vía inhalatoria tales como el óxido nitroso, gases halogenados como etrane, alotano, isulfrano, sevulfrano, anestésicos endovenosos tales como propofol, etomidato, ketamina, fentanil, alfentanil, sufentanil. Durante el mantenimiento de la anestesia se requiere una continua vigilancia de los parámetros vitales, tales como presión arterial, frecuencia y ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, dióxido de carbono expirado, etc. Una vez culminado el acto quirúrgico y suspendida la administración de drogas anestésicas, comienza el proceso de recuperación, que no es más que recorrer el camino inverso hasta el despertar del paciente. La prontitud en lograr la recuperación dependerá de las drogas utilizadas durante la inducción y el mantenimiento de la anestesia, su dosis y las características propias de su metabolismo y eliminación. En esta etapa la vigilancia hacia el paciente debe ser máxima, para evitar posibles complicaciones derivadas de la hipoventilación, dolor, arritmias, náuseas o vómitos. La recuperación del paciente debe ser total antes de su partida, cuando se trata de procedimientos anestésicos de tipo ambulatorio, pues el paciente, en este caso, egresa a su casa y no a un servicio de hospitalización. Además de estructura quirúrgico bien compacto, quirófano, sala de recuperación y personal calificado, se establecen universalmente estándares de monitoreo o vigilancia para el paciente que será sometido a anestesia general. Este debe incluir estetoscopio precordial o esofágico, electrocardiograma y presión arterial incruenta y continua, oximetría de pulso, temperatura, capnografía, espirometría, fracción inspiratoria de oxígeno, alarmas de desconexión, alarmas de sobrepresión de la vía aérea.
En el caso de la sedación, las pautas actuales sugieren que para este procedimiento se cuente con equipo que permita suministrar presión positiva de oxígeno, capaz de brindar concentraciones de dicho gas del 90%, succión adecuada con diversos catéteres o sondas para succión, equipo para monitoreo no invasivo de tensión arterial, monitoreo de saturación de oxígeno, un carro de emergencias con drogas apropiadas para soporte vital avanzado, con suficiente provisión para brindar soporte vital hasta que el paciente sea conducido a un área de mayor atención. Las drogas comúnmente empleadas en anestesiología serían clasificadas en dos grupos: agentes endovenosos y agentes inhalatorios. Los anestésicos intravenosos son drogas que, al ser administradas por vía venosa, son capaces de producir analgesia, sedación o hipnosis. Incluso pueden producir un estado de anestesia general continua. Dentro de este grupo podemos nombrar a los barbitúricos, que son drogas que son derivadas del ácido barbitúrico, el cual fue sintetizado por Conrad y Gottschalk en 1882. Las más empleadas de estas drogas han sido el tipodental, el tiomidal y metoexital. En cuanto a su farmacocinética, podemos señalar que estas drogas producen a nivel del sistema nervioso central una rápida hipnosis de corta duración, de 5 a 10 minutos. Los efectos dependen de la dosis y pueden variar desde la sedación ligera hasta la inconsciencia. Pueden desencadenar apnea, no ofrece analgesia y a dosis pequeñas produce hiperalgesia. En cuanto a su efecto a nivel del sistema cardiovascular, podemos señalar que los barbitúricos producen vasodilatación y depresión miocárdica. La magnitud del efecto hemodinámico dependerá de las condiciones miocárdicas de base y del volumen intravascular. La dosis que habitualmente se utiliza de tiopental, que es el barbitúrico más empleado en nuestro medio, es de 2 a 7 miligramos de la droga por cada kilogramo de peso del paciente. En cuanto a su farmacocinética, podemos decir que el inicio de la acción es rápido, son muy liposolubles y se distribuyen en el cerebro y otros órganos bien perfundidos en unos 30 segundos. Posteriormente se distribuyen en la musculatura y la piel, produciéndose una significativa disminución de la concentración plasmática y cerebral. La vida media de redistribución es de aproximadamente 3 minutos para el tiopental. La vida media de eliminación supera las 12 horas. La biotransformación es hepática y su excreción es renal. Efectos adversos podrían ser las reacciones alérgicas, que pueden llegar inclusive a la anafilaxis, pero estas son extremadamente raras. Las manifestaciones típicas incluyen el broncoespasmo y el colapso cardiovascular, las cuales deben ser tratadas con adrenalina. Otras reacciones más habituales las constituyen la urticaria, que puede ir hasta el rubor. Otra manifestación es la taquicardia. La infiltración extravascular de tiopental provoca en ocasiones lesiones ística local. La inyección intraarterial puede causar franca necrosis ística. El empleo de soluciones relativamente diluidas minimiza esta complicación. Ketamina, otro de los agentes anestésicos intravenosos de uso frecuente en nuestro medio. Esta es derivada de la fenciclidina, que provoca un estado disociado, caracterizado por desconexión mental del entorno y analgesia profunda. La administración intravenosa de dosis elevadas produce rápidamente inconsciencia, tono muscular elevado y movimientos oculares incoordinados y exagerados. La aparición de apnea es menos probable en la ketamina que con el tiopental. Evidentemente se mantiene el tono de las vías aéreas, aunque el reflejo de estas no son del todo normal, por lo que es posible la aparición de una aspiración, el cual es un fenómeno de paso de contenido líquido al árbol respiratorio. Tal líquido puede ser de origen gástrico, sangre, producido por algún procedimiento quirúrgico en boca, etc. La ketamina sola no es suficiente para la cirugía de la cavidad abdominal, pero se emplea de forma extensa en intervenciones breves pero dolorosas. En odontología se usa con mucha frecuencia para la sedación en niños. Es también muy útil en la inducción de niños y pacientes poco colaboradores sin acceso intravenoso, pues puede administrarse por vía intramuscular. El etomidato es un derivado bencilmidazólico, de acción muy breve. Produce rápidamente inconsciencia y escasa analgesia. Produce poca depresión miocárdica, reduce el flujo sanguíneo y la presión intracraneal. La dosis es de 0.3 a 0.4 miligramos sobre kilogramo
Su inicio es rápido de 30 a 60 segundos, la duración del efecto es de 3 a 5 minutos, depende de la distribución de los tejidos bien perfundidos como el tejido muscular, hígado y piel. Su biotransformación es fundamentalmente hepática. Las benzodiazepinas son drogas que también pueden ser empleadas durante el acto anestésico. Son generalmente usadas el diazepam y el midazolam. Otras benzodiazepinas son empleadas durante la premedicación con la finalidad de disminuir la ansiedad del paciente, que va a ser sometido a una intervención. Las benzodiazepinas a nivel del sistema nervioso central producen sedación. Su efecto hipnótico es mucho más lento que el de otros anestésicos intravenosos. A nivel del sistema cardiovascular, las benzodiazepinas reducen en forma mínima la tensión arterial y el gasto cardíaco. Dosis importantes pueden acompañarse de disminución de la resistencia vascular periférica. Este efecto se potencia con el uso concomitante de narcóticos y halogenados. Para la inducción con midazolam se emplean dosis de 0.15 a 0.35 miligramos sobre kilogramo, y para la sedación se puede emplear dosis de 0.02 a 0.08 miligramos sobre kilogramo. Con el diazepam, la sedación puede conseguirse con dosis de 0.03 a 0.1 miligramos sobre gramo. Y para la inducción se emplearía dosis de 0.3 a 0.4 miligramos sobre kilogramo, aunque pueden ser necesarias dosis mayores. El óxido nitroso, el enflurano, el alotano, el isoflurano y más recientemente sevoflurano son agentes inhalatorios. El óxido nitroso es el más antiguo de los anestésicos inhalatorios, pero a pesar de eso, el más usado hoy en día. El N2O es un gas incoloro, inodoro y no irritante. A temperatura ambiente se almacena en forma líquida en cilindros especiales. Concentraciones de N2O mayores de 50% pueden producir amnesia y analgesia. Se difunde rápidamente en la sangre desde el saco alveolar. El N2O no es alergénico. Sobre el sistema cardiovascular, el N2O en concentraciones del 70% pueden producir una discreta disminución en la contractilidad de la fibra muscular cardíaca. Sobre la respiración, casi ningún efecto se ha observado a concentraciones no mayores del 80%. Los agentes halogenados, alotano y etrano, son compuestos hidrocarburos alifáticos, empleados comúnmente en anestesiología para brindar analgesia, inconsciencia y relajación sobre el sistema nervioso central. Los halogenados producen depresión, la función cortical se deprime con dosis inferiores a las necesarias para deprimir la función medular. El etrane a concentraciones de 2% superiores podría producir actividad epiléptiforme, sobre todo cuando se acompaña de disminución de la concentración de dióxido de carbono. Además de las drogas anteriormente señaladas para brindar anestesia y sedación, existen algunas que han sido y son sumamente empleadas para la sedación en odontología, por lo que vale la pena hacer algunas consideraciones sobre las mismas. El hidrato de cloral está indicada en la sedación para algunos procedimientos quirúrgicos y odontológicos. La dosis habitual es de 25 miligramos sobre kilogramo. Tanto para la vía rectal como oral, su efecto máximo puede tardar hasta 1 hora en alcanzarse, siendo este uno de sus principales inconvenientes, la poca variabilidad en el tiempo para obtener el estado de sedación deseado. A pesar que posee pocos efectos respiratorios, se han reportado algunos casos de depresión respiratoria tras una dosis única de sedación por vía oral. Otra combinación de drogas habitualmente empleada en odontología es el llamado cóctel lítico, el cual consiste en una mezcla de 3 drogas, el demerol, Phenergan y clorpromazina. Su uso fue muy popular en procedimientos quirúrgicos cortos, tales como suturas de heridas, procedimientos radiológicos y procedimientos odontológicos en niños. Uno de sus principales inconvenientes consiste en que puede producir sedación profunda con depresión respiratoria, además de lo prolongado de su efecto, y el tiempo relativamente largo que se requiere para su recuperación. Los miorrelajantes facilitan la hipotonía o la abolición del tono muscular, condición que facilita la intubación traqueal y es requerida para algunas intervenciones. Los principales relajantes musculares son la succinilcolina,
la cual es una droga que produce relajación muscular de tipo despolarizante con gran liberación de potasio. Se puede acompañar también de reacciones vagales y de hipersensibilidad. El bromuro de pancuronio, el cual es un relajante neuromuscular no despolarizante, de acción intermedia, se acompaña de menos reacciones de hipersensibilidad que el escolina o succinilcolina. El bromuro de becuronio y el atracurio, otros relajantes musculares no despolarizantes y de acción más corta que el pabulón o bromuro de pancuronio, con mejor o menor toxicidad. Existen complicaciones derivadas de la aplicación de la anestesia general o la sedación a un paciente. Estas complicaciones se miniman cuando se realiza una adecuada evaluación preanestésica, cuando se usa correctamente la técnica anestésica y cuando se tiene el cuidado de cumplir con todas las normas de monitorización actualmente indicadas. Muchas de las complicaciones surgen como consecuencia del desequilibrio entre los sistemas simpático y parasimpático. El diagnóstico del predominio de uno u otro se realiza a través del monitoreo cardiovascular y de signos clínicos específicos, y debe ser corregido usando la droga adecuada. Otras complicaciones corresponden a otros aparatos o sistemas. Pueden ser intra o postanestésicas, de carácter leve o grave, transitoria o permanente, y tales son complicaciones respiratorias, fundamentalmente la hipoxia, caracterizada por déficit de aporte de oxígeno a la célula. Esta complicación, de no ser diagnosticada a tiempo, puede producir secuelas neurológicas graves, incluso la muerte del paciente. La apnea, producida por sobredosis anestésica. La disnea, por obstrucción parcial de la vía aérea. El barotrauma, como consecuencia de hiperpresión sobre la vía aérea. La broncoaspiración, por paso de líquido, sangre o contenido estomacal al árbol respiratorio. Complicaciones circulatorias como la taquicardia a raíz de una pérdida importante de sangre o presencia de dolor. La bradicardia, por bloqueo auriculoventricular por estímulo vagal. Arritmias por depresión respiratoria grave, por acción de las drogas anestésicas o por interacción de las drogas anestésicas con otras drogas, tales como catecolaminas exógenas o endógenas. Hipotensión, por causas de anestesias muy profundas o hemorrágicas. Shock y paro cardíaco. Digestivas, que son representadas por vómitos, alcohólicas, como el daño hepático o renal, por drogas anestésicas, hipoxia o deshidratación. Nerviosas, como la lesión neurológica por compresión de la médula por movimientos bruscos de la cabeza durante el procedimiento, la descerebración a consecuencia de una mala oxigenación. Por su parte, la sedación está extensa de riesgos. La principal complicación la constituye la profundización de la sedación consciente, con la consecuente pérdida de los reflejos de protección respiratoria y la apnea. Otras complicaciones son el laringoespasmo, la hipoxia, la broncoaspiración, el colapso cardiovascular y el paro cardíaco.